una de las cosas que más nos hemos percatado es que en toda la producción virreinal de la Nueva España y de los virreinatos sudamericanos sucede un fenómeno muy curioso, que es el uso extenso de los textos, de las letras, de las palabras dentro de las composiciones pictóricas. Esto raramente ocurría en la pintura europea, sí llegaba a suceder, pero no era tan común. Es un rasgo muy típico de la pintura americana, de la Nueva España y de los virreinatos sudamericanos. Entonces era importante prestarle atención porque estos textos no eran solamente un añadido, sino que cumplían una función muy específica en las pinturas, y eso estaba muy relacionado con el género pictórico del que se trataba. Entonces, por ejemplo, en el caso de los retratos, se introducían muchas veces textos que hacían referencia a quién era el personaje, básicamente era información biográfica, dónde había nacido, qué cargos eran, pero eso validaba el poder que ostentaba el personaje. En el caso de las imágenes de culto, por ejemplo, muchas tenían indulgencias, entonces a través de la palabra esa obra adquiría un valor, porque si nosotros como espectadores íbamos y rezábamos frente a ellas, eso automáticamente significaba un beneficio para nosotros. Entonces vamos a ver algunos ejemplos que tienen el mismo modelo, pero que justo a través de la palabra cada uno tiene un significado diferente. En el caso, por ejemplo, también de la forma en que aparecen los textos, puede ser en cartelas, en tarjas, en filasterias, también tenían una finalidad compositiva, una finalidad estética, y lo vamos a observar también más adelante. Mis compañeras hablarán un poco sobre eso. Entonces lo que nosotros hicimos fue seleccionar piezas muy particulares de la colección de Santa Mónica que nos permitieran estudiar este tipo de ejemplos y cómo pueden modificar a una obra, el significado de una obra. A partir de ciertas piezas, igual en Santa Mónica hay muchos ejemplos, pero nos centramos en estas para ejemplificar, y a lo mejor ustedes después ya pueden ir a ver la colección y ya le van a poner atención a esta parte de la pintura. O sea, igual no es importante, pero queremos destacar esta parte. Tenemos una división que hicimos que serían textos con soporte, que en este caso estarían las cartelas, las tarjas y las filasterias, que por ejemplo las tarjas están adornadas. Ahorita vamos a ver los está en la de la pintura de Monse. Vemos que está en la parte baja y tiene alguna inscripción, como bien decía, tiene que ver con su vida, con una, a lo mejor tenía alguna oración por algún santo, o sea, se puede componer de varios textos. Esa sería la cartela, y por lo regular siempre la encontramos en la parte baja de una composición pictórica. Las tartas, que este es otro, el texto está en otro tipo de soporte, estas se les agregaban, y por lo que creemos o incidimos es que era parte de un trabajo en conjunto, no solamente el pintor estaba a cargo de la obra, sino que a lo mejor un especialista en caligrafía era el que apoyaba al pintor para que estas tarjas aparecieran. Y bueno, por ejemplo, estas las vamos a ver en la serie de San Agustín. Las filacterias sería otro aspecto de los que aparecen mucho en las pinturas. Esta es la de Cristo con cruces, donde vamos a ver muchas inscripciones, como parecen los rollitos que flotan, por decirlo así. Y eso lo vamos a ver muchísimo como más en cuadros de ánimas, donde haya un texto, es un cuadro un poco más complejo, porque a veces vienen en latín. La otra van a ser las locuciones, que también son unos textos que aparecen muy cercanos al personaje y dan la idea de que empieza a hablar como si estuviera hablando. El rótulo, que también son letreros de extensión variable, con el que se indica igual el contenido o se identifican objetos que van a estar dentro de la composición. Por ejemplo, aquí vemos la de la Eucaristía, la alegoría de la Eucaristía, donde vemos, por ejemplo, el borreguito, y arriba hay una frase, entonces ese sería como el complemento para la lectura de la obra. Un elemento que queríamos destacar sobre el plan de análisis de los textos que encontramos en estas obras seleccionadas es que la fuente de la que proceden es de muy variados orígenes. Algunos los hemos podido localizar como textos litúrgicos, como cantos litúrgicos, otros que proceden de vidas de los santos,
y es muy importante. Otros, por ejemplo, modelos grabados que el modelo original no contiene los textos que sí incluyen algunos ejemplos que vamos a presentar ahora en la muestra. Entonces, es importante señalar que entonces estos textos pueden sugerir determinadas lecturas. No quiere decir que solo porque el modelo grabado tenga tal texto en la composición pictórica, si se ven alterados, signifique lo mismo. Más bien se ajusta, como bien mencionaban en su momento mis compañeras, a que dependía mucho de los receptores de estas imágenes la función que iba a desarrollar la obra. Y pues el primer punto a destacar que queremos mencionar es que los libros e impresos fueron un importantísimo medio de divulgación de ideas, así como fuente de inspiración compositiva y literaria. En el caso de los grabados, por ejemplo, como ya mencioné, también tenemos textos que hacen referencia a la literatura de la época y otros que, en el caso de los retratos, como vamos a ver más adelante, hacen referencia a la vida, la biografía, a las dignidades del personaje y que tiene por motivo conservar su memoria para una comunidad en específico. Asimismo, el texto también puede fungir como un elemento de pertenencia a una corporación tanto religiosa como civil. Y en algunos casos muy específicos, pues el uso de las cartas, como también lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. Otra cosa que nos interesó destacar en la muestra es que el análisis del texto también funciona como una herramienta para conocer o ahondar más bien en el trabajo del artífice, en el quehacer pictórico del artista que está generando la obra. Porque esto nos arrojó lo siguiente: a veces cuando uno estudia pintura virreinal tiende a quererle dar todo el crédito al pintor, y no es así en todos los casos, ¿no? Si bien el pintor genera sus propias composiciones en algunos casos, la invención de las composiciones, en otro caso se apoyaba con comitentes, por ejemplo, que le pedían: oye, por favor, quiero que se incluya este verso de este libro, o estas locuciones en latín, o a veces también la participación de los calígrafos, como hace un momento mencionaba. Entonces, el texto lo que nos proporciona es una perspectiva diferente del quehacer pictórico. Nos permite entender que el artista no siempre trabajaba solo. Si se trataba de un artista erudito, como el caso de José de Ibarra o Miguel Cabrera, como lo ha estudiado la doctora Paula Mus, podemos hablar un poco más de cómo es que desarrollaban el trabajo, pues más bien su labor artística. Otra cosa que también queríamos señalar es que estos textos también estaban sujetos a la vigencia de su función. En los ejemplos que vamos a ver, en los que seleccionamos, algunos destacan porque el texto originalmente poseía una connotación y a veces se cambiaba totalmente. El adelgazamiento de la capa pictórica nos permite conocer estos textos que a veces ya permanecen ocultos, porque perdieron vigencia, porque los comitentes decidieron modificarlos, o simplemente por un cambio de gusto, ¿no? Y por lo tanto no podemos ver el texto presente en la obra pictórica novohispana como un añadido irrelevante. Vamos a tocar ejemplos muy específicos donde podremos hablar un poco más sobre la función de este elemento. El primer ejemplo que retomamos es la vida de San Agustín, que está atribuido a Miguel Jerónimo Sendejas. Y bueno, como vemos, y acaba de mencionar muy bien Monse, los pintores hacían de una red de clientes, que esto les ayudó como a incrementar su producción, pero al mismo tiempo les ayudó a ver no solo basarse en fuentes visuales, sino en muchos textos, que estos podían ser de contenidos biográficos o apócrifos. En este caso, de la serie San Agustín es muy interesante porque son unos lienzos muy grandes que los vamos, no están en la exposición, pero pueden subir a visitarla para que también conozcan parte del acervo, es como para que también caminemos un poco y no nos quedemos nada más ahí en la sala de la exposición. Y es muy interesante, se compone
entre 13, 14 lienzos más o menos. Algunos están expuestos, otros están resguardados. Y bueno, normalmente nos hablan de la vida de San Agustín. Y aquí, bueno, este es el ejemplo de lo que nos dice un poco Montse, de que la capa pictórica se perdió un poco. Y podemos ver un texto a la parte de abajo. Un poco ya analizando la obra, nos dimos cuenta que el detalle, la parte de detalle de la inscripción, se refiere muy bien a la obra. Esto es cuando San Agustín va caminando por cerca del mar y se encuentra un niño con una conchita y le pregunta que qué está haciendo, ¿no? Entonces el niño le dice que va a tratar de meter el mar en un hoyito de la arena, y pues San Agustín dice, pues eso es imposible, ¿no? ¿Cómo vas a lograr hacer eso, no? Y él le dice que es imposible, que es peor pensar en el misterio de la Trinidad. Bueno, pues a qué se refiere, que en la parte de arriba, que no se alcanza a ver, porque el lienzo está recortado, está la Trinidad, y San Agustín, durante un tiempo, en el año 399, escribió sobre la Trinidad. O sea, es un tema que él tenía constante en la cabeza, y entonces esto es, digamos, como un tipo de visión. Así se van a componer todas estas lienzos que forman parte de la vida de San Agustín, que están basados en 3 libros diferentes, que van a ser las confesiones, que se dedican al estudio de su alma, las retractaciones, que se componen en la historia de la mente, y una biografía de uno de sus amigos, que era San Concilio. Entonces, esta serie es muy interesante porque, bueno, vemos esta inscripción, y aparte, la que está arriba, ya en la tarja, ya viendo un poco las composiciones y toda la obra, nos dimos cuenta, o esa es una hipótesis que tenemos, que se cambió para, posiblemente para la lectura de las monjas de este convento, ya que los otros lienzos que conforman la serie tienen que ver con la vida de Santa Mónica, que es la madre de San Agustín, ¿no? Entonces, la modificación de los textos tendría que ver muchísimo más se le pidió muy probablemente a otra persona después que se agregara para que esta lectura solo fuera para las monjas, ¿no? Entonces ahí vemos como 2 vidas de personajes importantes en esta serie que se van a complementar. ¿Y cómo lo descubrimos? Pues a partir del estudio de las tarjas, que es el texto que nos puede ayudar a descifrar eso, ¿no? Y bueno, también esta serie está basada en 25 grabados, que pues, muy probablemente el pintor pudo ver. No son iguales, son composiciones parecidas, pero son 25 grabados de un texto que se llama Iconografía, bueno, está en latín, pero es de la vida de San Agustín, y esta se publicó en Amberes en 1624. Entonces aquí pusimos algunos ejemplos. Tratamos de transcribir las tarjas, también es un poco imposible, pues algunas ya están ilegibles y son, digamos que están recortadas, y eso también es un poco complicado hacer el estudio. Digo, la serie es hermosa y tiene muchas vertientes todavía por estudiar, pero es un buen ejemplo de cómo se superpone un texto sobre otro para cambiar la funcionalidad y la lectura de esta serie, ¿no? Entonces aquí vemos una de las funciones que queremos destacar del texto. El siguiente ejemplo que nosotros seleccionamos fue un pequeño grabado del siglo XVIII que se titula Cristo con cruces. Nosotros también lo ligamos con lecturas. Entonces probablemente este tipo de obras respondía a lecturas que una persona hacía, y después, como un ejercicio de memoria, se traducía a una composición visual. En ese sentido, el libro que nosotros tenemos aquí, que es Camino Real de la Cruz, que fue de un autor muy, muy difundido en la Nueva España, que se llamaba Benedicto Van Harten, o Benedicto Gesteno, castellanizado, tiene un libro en el cual la gran protagonista es la cruz. Y la idea principal es que un buen cristiano debe cargar con su propia cruz de la manera en que Cristo lo hizo por la redención de los pecados. Entonces, si ustedes leen el libro, claro, esto no quiere decir que el pintor o el grabador directamente se inspirara en ese libro, ¿no? Pero era literatura de la época que se estaba difundiendo, devociones que estaban adquiriendo mayor importancia y que pudo estar relacionada.
Entonces en la sala ustedes van a ver el libro de Benedicto Van Hatten abierto justo en esta página, donde dice que la cruz es el camino. Y al lado van a encontrar un grabado que en la parte de arriba dice, este es el camino, refiriéndose a la cruz. En la composición nosotros vamos a ver a un Cristo Nazareno en la parte central, rodeado de muchas cruces, que cada cruz tiene una filacteria. En cada filacteria viene alguna palabra. También van a encontrar en cédulas de sala una comparativa entre todas las filacterias, porque son varias obras de estilo. Casi todas se repiten de manera exacta, salvo una palabra que aparece solo en una obra, pero todas hacen referencia a vicisitudes, ¿no? Entonces viene que pobreza, vienen enfermedades, es una lista larguísima, como podrán darse cuenta, pero este fue un modelo sumamente difundido. Lo que tenemos del lado derecho es un grabado que está en Barcelona, de un grabador que se llama Ignacio de Valls, de 1737. Como verán, la composición es un poco más sencilla, pero pudo ser una primera base que después diera origen a algo más complejo. Si se dan cuenta, en el grabado solo aparece una cita que hace referencia al pasaje de la Biblia donde dice: si alguno quiere venir después de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Sin embargo, en el grabado de Manuel, que está atribuido a Manuel Villavicencio del siglo XVIII, ya vamos a encontrar un trabajo mucho más complejo en cuanto al texto, porque ya no nada más es la cita bíblica, se empezaron a hacer poemas y décimas que hacían referencia a este tema. Este es un segundo ejemplo que tenemos sudamericano. Está en Lima, Perú, en el convento de Lima, Perú, y este también es interesantísimo. O sea, si ustedes se dan cuenta que es exactamente la misma composición, no hay gran cambio salvo en el texto, y el texto es lo que le va a dar un sentido diferente. En el último cuadrante, en la parte de abajo, en el caso de Perú, tenemos una inscripción que dice: el devoto que dio este divino lienzo a esta comunidad nazarena, por él mismo le encomienda a su divina majestad le dé una buena muerte en su divina gracia. Una persona está regalando este texto esperando recibir un favor celestial a cambio. Esto ya casi es un exvoto, una ofrenda, que tiene un sentido completamente distinto a lo que veíamos al inicio, que era más una cuestión de meditación personal. Este otro ejemplo lo encontramos en el Museo Nacional del Virreinato en la Ciudad de México, y como se podrán dar cuenta, aquí ya se suprimió todo texto. Lo único que se conservan son las filacterias, y de nuevo apelamos a un ejercicio de memoria, sabiendo a qué se refiere cada una de estas palabras, que hace referencia a los padecimientos que un buen cristiano debe tolerar con paciencia y con agrado. Y finalmente, esto va a ser una tradición que se va a extender incluso hasta el siglo XIX. Lo que tenemos aquí es una litografía de un artista muy conocido en México decimonónico, que es Víctor Lebrel. Él realizó este grabado que, volvemos al punto, es exactamente lo mismo. Sin embargo, en la parte de abajo ya hace alusión muy clara y directa a un Jesús Nazareno, que en las otras pinturas no nos estaba inspirado. Y nuevamente repite las frases de la Biblia. Y bueno, este es otro ejemplo que todavía repite el modelo compositivo en el siglo XIX, pero este es español. Entonces, ahí probablemente, si no encontramos un grabado anterior al siglo XIX que tenga esta composición, entonces podemos pensar que más bien el español se inspiró en la obra mexicana, que es algo que generalmente era al revés, ¿no? Nosotros pensamos, los artistas no hispanos copian los grabados europeos, pero también existe la otra posibilidad. En este tercer ejemplo, lo que quisimos destacar fue la función del texto vinculado a una imagen pictórica que tiene una función diferente a las que vimos anteriormente. En este caso observamos que es un retrato de Manuel Fernández de Santa Cruz, obispo de Puebla, entre 1667 y 1699.
Hay que destacar que la función del retrato en la Nueva España era muy específico, estaba únicamente mantener un medio efectivo para conservar la memoria de los personajes destacados tanto del ámbito civil como del ámbito eclesiástico. En este caso nos referimos al ámbito eclesiástico. Y el texto en estas composiciones funcionaba para transmitir al espectador rasgos de su carácter, virtudes, méritos y por supuesto su pertenencia a un grupo social o una comunidad religiosa, como es en este caso. Y con el objetivo de dar a conocer tanta información, los artífices no solamente hacían uso del texto, sino también de la composición en sí misma, usando lo que se ha denominado como retrato de aparato, que podemos observar en la imagen, el personaje generalmente de pie, en otros casos, por ejemplo, los virreyes aparecen únicamente del busto para arriba, pero en este caso aparece el personaje de pie en una estancia con elementos que nos comunican sus dignidades y sus cargos. Y lo vemos en esta estancia con un cortinaje, que también es un elemento que habla de la dignidad del personaje, y mirando directamente al espectador. También vemos su escudo heráldico, por supuesto, y todo el texto que vemos aquí, además de explicarnos de quién se trata este personaje, por su contenido lo podemos vincular directamente con el convento de Agustina Recoletas. Y bueno, para hablar un poquito de Manuel de Fernández de Santa Cruz, hay que destacar que fue un gran promotor de colegios y conventos en la ciudad de Puebla. Él inició en la fundación del convento de Santa Rosa, también apoyó el convento de Capuchinas y colegios como San Pedro y San Pablo, Jesús María, también al oratorio San Felipe Neri. Pero entre todos ellos destaca su filiación con el convento agustino de Recoletas, que fue autorizado por la Real Cédula de Carlos II en 1684 y la bula del Papa Inocencio XI en 1688. En ese retrato del prelado atribuido al artífice poblano Juan Tinoco, destaca de otras de sus efigies de carácter oficial, como la presenta en la Galería de Obispos de la Catedral de Puebla. Otro ejemplo se encuentra también en el Museo del Virreinato, ya que gracias al texto, como les comenté, es posible vincularlo directamente con la Fundación Agustina. Como pueden ver aquí en la imagen, pues realicé la transcripción de todos los textos y pues la que nos comunica de quién se trata el personaje es la que se encuentra en la inscripción que se encuentra justo debajo del personaje. ¿Y qué dice? Retrato de nuestro amadísimo padre, el ilustrísimo y excelentísimo señor don Manuel Fernández de Santa Cruz. Y aquí nos va a explicar todos sus cargos y dignidades: colegial mayor de Cuenca en Salamanca, canónigo magistral de Segovia, electo obispo de Chiapas, arzobispo de México, ese es uno de los cargos que él rechazó inclusive, electo virrey de esta Nueva España, también el cargo que rechazó, obispo de Guadalajara y de este obispado de la Puebla, 22 años. Fundador y santo patrón de este convento de Agustinas, Recoletas de Santa Mónica, murió en el año 99 a 1 de febrero de edad y esa parte ya la tenemos perdida. Sin embargo, lo que nos interesó más en este punto es el texto que pueden observar en la tarja que está sosteniendo. Durante los últimos años de su vida en Santa Cruz, por este gran cariño que le profesó a las agustinas, veló incansablemente por ellas y debido al gran afecto que les profesó, tras su muerte les donó su corazón. Este hecho lo dejó en constancia en varios de sus testamentos, en específico cito el de 1694, donde dice, y cito: asimismo ordeno que luego que fallezca se saque mi corazón y se entierre en la iglesia de Santa Mónica de Agustinas Recoletas, en quien les deseo esté difunto como ha estado y esté en vida. Este fragmento de testamento es del 20 de enero de 1694. El texto que vemos en la tarja, perdón, hay un error, está fechado el 20 de junio de 1694. Entonces aquí podemos ver una continuidad en la voluntad del personaje. Asimismo, el prelado le dejó a las Mónicas una carta cuya transcripción es la que podemos ver, que está colocado en la tarja y que dice: papel que han de abrir las Mónicas luego que sepan mi muerte y no antes. Y aquí, ¿qué es lo que dice? Hijas mías, mando en mi testamento que se saque mi corazón y se entierre en vuestro foro y con vosotras, para que esté muerto donde estuvo cuando viví.
Y para memoria, esta parte es muy importante, y para memoria de las que os sucedieren, en mi retrato poned este rótulo: hijas, rogad a Dios porque nos dio su corazón, para que las continuas oraciones vuestras me saquen del purgatorio, que me tengo muy dilatado. Que en el cielo, si soy tan dichoso, yo me mostraré también vuestro Padre, pidiendo la vigorosa observancia de esta casa. El prelado manifestó, además de su voluntad de que el corazón se quedara con ellas, que se le incluyera al retrato este texto para conservar la memoria no solo de él como fundador y benefactor del convento, sino también como una voluntad que surge de la parte afectiva que les profesaba, ¿no? Que se quede el texto para que vean que yo, el benefactor, velé por ustedes, pero también después de mi muerte voy a continuar. Y no les puse aquí el detalle, pero inclusive en el retrato se observa que esa tarja contenía datos biográficos. Uno de los pocos que se pueden distinguir es obispo de México 1680, que como ya mencioné es un cargo que él rechazó, y la locución que vemos saliendo de su boca: hijas, rogad a Dios porque nos dio su corazón, corresponde con el contenido de la carta. Asimismo, pueden observar que tiene el corazón en su mano, y este es un elemento que no vamos a encontrar en ninguno de sus otros retratos de carácter oficial. Y bueno, aquí en Santa Mónica todavía se conserva el nicho, el espacio y la lápida donde dice que es el sepulcro del corazón. Luego abajo tenemos la imagen de la víscera. Ha habido controversias, dicen que si eso no es, en realidad a mí eso no es de mi particular interés, pero sí me importa destacar la importancia de la donación de la víscera, y podemos ver inclusive la carta ahí enrollada. Y este hecho no solamente trascendió para la comunidad, sino que todos los panegiristas que hablan sobre la muerte de Santa Cruz lo mencionan, siendo en específico el más importante el fúnebre cordial del doctor Ignacio de Torres, que él dictó aquí en el convento de Santa Mónica, y donde él hace una lectura alegórica, una lectura acerca de la importancia de la donación de la víscera, no solo como un elemento afectivo, sino también como la continuación de la presencia del obispo, de su presencia física en el convento de Santa Mónica. Y bueno, aquí tenemos la portada de este sermón, una cordial declamación en las exequias de Manuel Fernández de Santa Cruz, el doctor Ignacio de Torres. Y del otro lado tenemos el esclarecido solar. Esta obra no la incluimos en la exposición, únicamente van a poder ver la reproducción de la obra, porque justo el tercer tomo fue escrito gracias al apoyo de Manuel Fernández de Santa Cruz, y por esta razón en el título, esta no es una imagen del ejemplar de aquí de Santa Mónica, lo puso únicamente para ejemplificar, pero el tercer tomo lleva entonces la siguiente leyenda. Su autor, el maestro Fray Alonso Villerino, dedica al ilustrísimo señor Manuel Fernández de Santa Cruz, colegial que fue del mayor de Cuenca, repite otra vez nuevamente todas sus dignidades, y dice electo obispo de Chiapas, obispo de Guadalajara y el preferente de la Puebla de Los Ángeles en las Indias Occidentales del Consejo de la Majestad. En este tomo se habla de la fundación del convento de Mónicas y lo señala como un semillero de nuevas flores de virtud, y consigna los nombres de algunas de las religiosas más destacadas, bueno, de fama y santidad que tuvo el convento. Y bueno, aquí tenemos, para continuar con esta cuestión del retrato, otro ejemplo también de clara filiación agustina, es Santa Clara de Montefalco. Este ejemplo lo elegimos porque nos permite plantearnos también un asunto que tiene que ver con no solo la vigencia de la memoria de un personaje, sino también el uso y reuso de los lienzos, de las composiciones, etc. Entonces, esta obra es un elocuente ejemplo de la reutilización de una imagen para servir una función distinta de su propósito original. Bajo el título Hoy incompleto, Santa Clara de Montefalco, se nos presenta una monja con hábito agustino, rodeada de una serie de elementos iconográficos asociados a la santa. Sin embargo, al observar detenidamente el lienzo, la capa pictórica adelgazada permite apreciar algunos elementos sobrepuestos, así como la presencia de una cartera cuyo texto, en las partes donde aún es legible, señala datos correspondientes a la profesión de una monja,
cuyo nombre lamentablemente está perdido. No podemos saber con certeza a qué se debió esta sobreposición de elementos. Podríamos decir que falta de recursos económicos, la utilización de lienzo, o como se vio en algunos otros comentarios de la ciudad de Puebla, que pues las monjas necesitaban una imagen de la santa y como no tenían los medios para adquirirla, pues se repintaban. Bueno, entonces, gracias a la identificación de los trazos de una corona de flores, eso lo podrán ver más claramente in situ, de una corona de flores, de un ramillete y de un crucifijo humano, podemos saber que, y el texto legible velo negro que recibió el día 19 de agosto, podemos inferir que la representación original es el retrato de una monja agustina el día de su promoción, es decir, el momento en el que tomó los votos perpetuos para consagrar su vida a Cristo. Para modificar el contenido de la imagen, no solamente fueron cubiertos estos elementos que la distinguían como una monja profesa, sino que también se le añadieron estos elementos iconográficos que nos remiten a Santa Clara de Montefalco, que es una santa italiana que nacida en el siglo XIII, en 1268, y gozó gran devoción a partir del siglo XIV, y cuyos elementos son los siguientes: el ramo de azucenas, que alude por supuesto a su pureza virginal, su consagración a Cristo; una balanza que aquí casi no se aprecia, donde van 3 piedrecillas que se supone que tras su muerte se descubrieron en su vesícula, en su vesícula biliar. Entonces estas 3 piedrecillas, que eran igual, los textos biográficos de la santa dicen, igual en tamaño, peso y textura, representaban a la Santísima Trinidad, porque la santa era muy devota de la Trinidad. Y siempre se le representa con una balanza, porque de ese modo se representaba que las 3 pesaban lo mismo, eran iguales, igual que la Trinidad, 3 personas que son una misma. Y luego tenemos el más relevante de todos, que es el corazón abierto, en el cual tras su muerte quedó grabada la cruz y algunos elementos de la pasión. Y para eso me voy a permitir leer rápidamente un fragmento de uno de sus biógrafos, de su primer biógrafo inclusive, Berengario de Spoleto, y dice: por la tarde del domingo siguiente fue abierto el corazón de la Virgen Clara, en el cual se hallaron el tesoro de la cruz y todas las insignias de la pasión de Cristo, como ella misma había predicho. En efecto, estaban dentro del corazón, en forma de duros nervios de carne, de una parte la cruz, el esclavo, la lanza, el esponja y la caña, y de la otra parte la columna, el látigo o flagelo con 5 ramales y la corona. Y aquí viene la parte de las piedritas. En la vesícula de la hiel no había quedado líquido, sino solamente 3 piedras redondas, iguales en todo, de color oscuro y a mi parecer indefinibles, que representaban verosímilmente a la Trinidad, de las cuales se sentenció, tras prolijo examen de médico y peritos en las ciencias naturales, que de ningún modo pueden haberse formado por virtud natural, sino por potencia divina. Y entonces aquí vemos un grabado de Nicolás Cruceño dedicado a la vida de santos agustinos, que representa el momento en el que a la santa se le abre el corazón y encuentran estos símbolos pasionarios, así como las piedritas. Y si se fijan, tienen ahí la balanza donde se está pesando para comprobar este hecho. Y del otro lado podemos ver el corazón abierto con los símbolos que acabo de señalar. Y dentro de la colección del museo tenemos este corazón de cera, que por la presencia de la cruz, yo pienso que representa el corazón de Santa Clara de Montefalco. Hablando de la parte del texto, que es lo que más nos interesa para efectos de la exposición, tenemos que no solamente la parte de la cartela donde vienen los datos biográficos que la identifican como monja profesa en algún momento y después como Santa Clara de Montefalco, tenemos la presencia de estos libros que afortunadamente pudimos rastrear en la colección y sí se encuentran presentes y que son autores de la época, como habíamos mencionado, literatura de la época, que tenía una clara también, que claramente también tenía una afiliación a la vida monástica. El primero de ellos es El capuchino retirado por 10 días de Francisco de Santander, que es un autor capuchino donde dedica todo este libro a la meditación en torno a la soledad, como su nombre lo indica. Por otro lado tenemos a Kempis, se nos alcanza a ver Kemp, pero por supuesto lo identificamos como Tomás de Kempis, que fue un gran teólogo agustino, que escribió esta obra, que su obra más bien se dedica a la devoción y al crecimiento espiritual. Y tenemos las constituciones,
se veía en la parte superior, Constitu. No forma parte de la exposición porque ya la pieza estaba comprometida para otra, pero sí queremos destacar que efectivamente pues, hace referencia a las constituciones de Agustina Recoletas y unos y otros atributos que también formaban parte de la espiritualidad agustina del convento, como es el uso de cilicios y de flagelos. De este modo vemos que la santa no solamente remite al santoral agustiniano como modelo de vida y virtudes, sino que también muestra sus elementos vigentes en la espiritualidad conventual. Por lo tanto, la presencia de la palabra, en conjunto con los elementos que acompañan al personaje, destaca en este ejemplo como un recurso que contribuye a resignificar la imagen y por lo tanto replantearnos su función. En este caso, el retrato de una monja agustina que en algún momento fue reutilizado para representar valores vigentes al interior del convento de Santa Mónica y a Santa Clara de Montefalco, que es una de las santas más importantes de la orden agustina en su rama femenil. Además de las imágenes y de la escritura como formas de difusión de la doctrina católica, en esta pintura vamos a encontrar a la música, que sería otro ejemplo que a través de la escritura pues va a unir lo visible con lo audible para rememorar el sacrificio del Salvador de la cruz, ¿no? Bueno, el relato del Cristo con cáliz, que tiene que ver con la última cena, se recupera en 4 textos que serían los Corintios, Marcos, Mateo y Lucas. Como decía, todos narran acerca de la última cena de Jesús con sus discípulos y la celebración, obviamente, nosotros los que van a misa sabrán, alude a la bendición del pan y del vino y la distribución con los asistentes y la asimilación que hace del cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, esta es una composición muy sencilla, como ven solo está Cristo, medio cuerpo, con una mesa, y está tomando el cáliz y la hostia, ¿no? Aunque este modelo fue muy difundido, por lo que hemos notado en la Nueva España, el de Santa Mónica va a tener esta diferencia muy importante, que es esta parte de aquí, ¿cómo se llama? La tarja, la tarja de nóvalo con un querubín, donde vamos a leer este textito que está en latín y que, bueno, una vez investigado esto, nos enteramos que es una antífona que está atribuida a Santo Tomás de Aquino y se dice que el Papa Urbano IV declaró la festividad del Corpus Christi y le solicitó a este teólogo que escribiera diversas oraciones para la celebración del Santísimo. Entre estas pues está el O Sacrum Contivi, la cual se compone de 3 temas, que va a ser la pasión, las gracias y virtudes, y así como la vida eterna. Cuando buscamos la composición y todo lo que se refería, se compone de 2 párrafos, pero en la pintura solo pusieron el primero. Y bueno, y vamos a ver también un poco de estos problemas que a lo mejor no comentamos antes. Vamos a ver como la modificación un poco de las letras, que también tiene que ver a lo mejor con un gusto de cambio del mismo comitente. Aquí, por ejemplo, falta la parte de la aleluya, hay algunos elementos que no están completos, pero definitivamente se refieren a esta antífona de Santo Tomás. En la obra, bueno, a través del tiempo esta antífona la han compuesto, la han modificado varios compositores, y para que ustedes se acerquen a la pintura un poco como con el ejercicio de ver, un poco de escuchar y también de acercarse a este sacrificio que tuvo Cristo, bueno, para entender el sacrificio de Cristo, escogimos una composición del 2012 que en la sala van a poder ver, van a poder escuchar. Y también van a ver un poco, les pusimos las partituras también, pero ustedes van a agarrar las partituras, van a ir a la pintura y escuchar la música, ¿verdad? Es un ejercicio donde vemos, se complementa varios sentidos, y creo que es un ejemplo muy bonito que tienen aquí en Santa Mónica, porque en otros lugares no se escucha. Y la última pieza que nosotros elegimos para completar esta exposición es una alegoría de la Eucaristía. Ahí tenemos un caso muy interesante, porque encontramos el grabado en el que está inspirada la composición.
Este grabado no se conocía, es parte de una publicación alemana cuyo nombre es impronunciable, al menos para mí, entonces se las pongo ahí para que sepan qué libro es. El libro esta es la portada, está completamente dedicado a la meditación sobre la Eucaristía y está dividido en 365 capítulos para cada día del año. El que nosotros encontramos que corresponde a la pintura está destinado para el 3 de enero. Entonces, cada capítulo venía con un grabadito. Esa imagen se sacó totalmente de ese contexto del libro, de ese contexto de meditación día a día durante un año, y se trasladó a un lienzo en España. Como ustedes podrán ver, tiene varias diferencias, a pesar de que respeta mucho la composición. En la parte inferior derecha del cuadro se agregaron muchos más animales de los que aparecían en el grabado, que son menos. Todos refuerzan la idea del sacrificio, del animal que va a ser sacrificado. Aparecen cabras, aparecen bueyes, aparecen borregos, que no aparecían en el grabado original. Y la otra de las grandes modificaciones es el texto. En el grabado y en la página donde se explica, jamás hacen referencia a la iconografía. O sea, solo habla de la meditación sobre la Eucaristía. Entonces, al pasarlo a un lienzo que probablemente haya sido con fines didácticos, era necesario identificar muy bien qué era cada elemento iconográfico. Y una vez que estuviera identificado, eso te rememoraba el significado del detalle. Entonces, por ejemplo, en el lado inferior izquierdo, ustedes están viendo una montañita de la cual sale un chorro de agua. Entonces, el significado de ese es que así como Moisés hirió una peña con un bastón para que saliera agua, así Cristo fue herido en el costado de donde salió sangre, que tiene un poder salvífico. O sea, cada detallito identificado ya te llevaba a una explicación mucho más compleja. Evidentemente esta pieza no estaba destinada a un público común y corriente. Todas las inscripciones están en latín. Entonces forzosamente tenía que ser alguien, uno, que supiera latín, y dos, que supiera el significado de cada uno de los símbolos. En las cédulas de sala van a encontrar una lista con todos los elementos y la traducción en español. En el cuadro se refuerza mucho la idea de la Eucaristía, uno, como alimento celestial, lo van a ver en la parte superior, aparece el maná, aparece un banquete que rememora también la última cena, y en la parte de abajo y del lado derecho se va a rememorar la idea del sacrificio. Y además de ese texto como identificación, vamos a encontrar una cartela en la parte inferior que dice: los sumos pontífices han concedido muchas indulgencias y sacar ánimas del purgatorio a las personas que con reverencia trajeren la estampa del Santísimo o dijeren: alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Y con ello otorgaron una cualidad salvífica no solo a la Eucaristía como sacramento, sino a la imagen misma. Y eso es lo importante que nosotros queremos dejar claro, que a través del texto una imagen puede tener muchísimo más valor que el grabado que vemos por ejemplo original.